La golpearon públicamente, pero un guerrero apache la defendió ante todos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos fascinantes como este. El polvo del sendero parecía pegarse a su piel como un manto adicional de humillación. Luciana mantenía sus labios sellados mientras la diligencia se movía despacio por la avenida principal de Red Creek, trayendo consigo una atmósfera pesada impregnada de miedo y aceptación. Cada persona que cruzaba su mirada la desviaba instantáneamente, como si su mera existencia fuera un insulto para los habitantes del lugar. Solo la voz del conductor áspera y sin emoción quebró aquel silencio. «Hemos llegado, señorita Red Creek». Luciana respiró profundo. El ambiente era distinto al de Santa Fe, más hostil, incluso más hostil que las ráfagas del desierto. Este sitio parecía construido con tablones putrefactos y terror acumulado. Las viviendas disparejas y cubiertas de tierra se extendían como guerreros derrotados, torcidas, erosionadas por los años y algo más siniestro, por una fuerza invisible que doblegaba el espíritu de sus habitantes. Descendió del carruaje con paso decidido, aunque por dentro sus entrañas se retorcían amenazando con traicionarla. La misiva del ayuntamiento había prometido una escuela, un sueldo digno y una población ávida de conocimiento. Sin embargo, encontró un pueblo con postigos cerrados, al mediodía pequeños descalzos, corriendo cual espectros entre los callejones, y hombres incapaces de mantener la mirada más allá de un instante. El nombre de Caleb Rourke surgió pronto como una maldición que nadie osaba pronunciar en voz alta. Los primeros en alertarla fueron los mercaderes locales. «No busque problemas, señorita Morales», le advirtió la propietaria de la pensión donde residía. «Aquí las cosas funcionan de cierta manera mejor. Guarde sus pensamientos para usted misma». Luciana respondió con una sonrisa educada, pero en su interior un fuego de indignación comenzaba a arder como una llama inextinguible. No transcurrieron más que 3 días antes de que sus ojos fueran testigos de aquello que el pueblo intentaba ignorar. Durante una mañana, mientras transitaba hacia la modesta escuela improvisada, en una humilde construcción de adobe, presenció cómo un grupo de hombres arrastraba violentamente a un joven minero por la calle principal. El muchacho tenía el rostro manchado de sangre reseca y una pierna que se arrastraba inerte, evidentemente fracturada. El silencio era ensordecedor, ni una sola voz se alzaba en protesta. Desde las ventanas apenas se distinguían miradas furtivas que desaparecían velozmente tras las cortinas gastadas. Luciana se quedó paralizada sintiendo cómo su corazón golpeaba contra su pecho. Cada instinto le suplicaba que siguiera su camino, que no interfiriera, pero sus pies actuaron por voluntad propia. Se acercó al grupo de hombres y elevó su voz con firmeza. «Deténganse. Déjenlo tranquilo». ¿Qué clase de cobardía están demostrando? Los rostros se volvieron hacia ella con incredulidad absoluta. Uno de los capataces, un individuo de barba descuidada y mirada turbia, soltó una risa despectiva. «Vaya, vaya. La maestra de Santa Fe. Siga su camino, señorita. Esto no es asunto suyo». Pero Luciana permaneció firme. Se arrodilló junto al minero herido que apenas conseguía respirar y presionó su pañuelo contra la herida sangrante de su frente. «Todo lo que suceda aquí es asunto mío». Fue entonces cuando escuchó por primera vez el nombre de Caleb Rourke, pronunciado como una amenaza. «No querrá que el señor Rourke se entere de esto», susurró el capataz. «Créame, nadie desea eso». Esa noche, mientras plasmaba sus pensamientos en su diario personal, las palabras brotaron como un torrente incontenible. La injusticia la consumía ardiendo en su interior. Comprendió que si permanecía pasiva jamás podría mirarse al espejo. Red Creek necesitaba una voz, una sola voz si eso era lo necesario. 2 días más tarde, aprovechando la visita semanal del cartero Luciana, redactó una carta formal dirigida a la autoridad regional en Santa Fe, exponiendo detalladamente las condiciones inhumanas en la mina, las brutales golpizas, las extenuantes jornadas laborales y el trato despiadado hacia los trabajadores mexicanos y los nativos apaches, quienes eran obligados a trabajar bajo constantes amenazas. Al entregar la carta al cartero, su mano temblaba ligeramente, pero su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. La noticia de su denuncia llegó rápidamente a oídos de Caleb Rourke.
Esa misma tarde, mientras revisaba la contabilidad en su despacho, uno de sus hombres más leales le trajo la información. La maestra esa insensata había enviado una carta. La observamos entregándosela al cartero. Va rumbo a Santa Fe. Caleb dejó caer su pluma sobre el escritorio. El silencio que siguió fue más gélido que cualquier ventisca invernal. Se incorporó lentamente, se dirigió hacia la ventana y contempló el horizonte como si pudiera divisar más allá de las colinas distantes. Una carta repitió con una sonrisa pausada, casi burlona. Así que la señorita Morales pretende convertirse en heroína. Se giró hacia su confidente. La mirada de Caleb era glacial, calculadora, vacía de toda emoción. Asegúrate de que esa carta jamás alcance Santa Fe y que la señorita comprenda que en Red Creek no hay espacio para santos. Mientras tanto, Luciana continuaba impartiendo sus clases a los escasos niños que asistían. Enseñaba con fervor y dedicación, convirtiendo el aula en un santuario contra la oscuridad que se cernía en el exterior. Frecuentemente, al terminar las clases, llevaba provisiones a las familias de mineros enfermos o depositaba medicinas en los campamentos improvisados donde algunos apaches refugiados subsistían precariamente. Una tarde, mientras regresaba por el sendero que serpenteaba entre las colinas, lo avistó por primera vez. Un hombre de tez cobriza con larga cabellera oscura, cayendo sobre sus hombros, observándola desde lejos. No pronunció palabra alguna, pero sus ojos ardían como brasas intensas. Luciana experimentó una mezcla de aprensión y fascinación, pero continuó su camino. Más adelante conocería su nombre, Tau. Los días posteriores transcurrieron en una atmósfera de tensión contenida, como el silencio inquietante que precede a una tormenta devastadora. La carta jamás alcanzó su destino previsto. Caleb, anticipándose a todo, había interceptado al cartero en el paso montañoso. Las pruebas fueron consumidas por el fuego, y el mensajero, bajo soborno y amenazas explícitas, juró mantener un silencio perpetuo sobre el incidente. La noche anterior al domingo, Caleb congregó a sus hombres más leales en la parte trasera de la taberna local. La voz de Rourke, aunque susurrante, destilaba un veneno letal en cada sílaba pronunciada. Mañana, cuando todo el pueblo esté congregado en la plaza central, quiero que la señorita Morales sea conducida al frente. Le daremos una lección que quedará grabada en la memoria colectiva. La orden quedó establecida sin lugar a réplicas. El destino de Luciana quedó sellado en ese instante. Fueron los pasos pesados sobre la madera antigua de la pensión lo que interrumpió su sueño. Luciana despertó sobresaltada en la penumbra de su habitación con el corazón desbocado. No tuvo oportunidad de reaccionar. La puerta se vino abajo con un estruendo violento, y antes de poder emitir un grito o incorporarse dos figuras masculinas, la sujetaron con una brutalidad desmedida que le robó el aliento. Por mandato del sheriff, masculló uno mientras la arrastraban fuera del lecho sin permitirle vestirse apropiadamente. Está bajo arresto por incitar a la sedición y comprometer la seguridad de Red Creek. Luciana forcejeó inútilmente, pero el dolor agudo en sus muñecas retorcidas la obligó a gritar. La propietaria de la pensión entreabrió su puerta con expresión horrorizada, pero al reconocer a los captores, selló sus labios y desapareció tras la puerta. Las calles de Red Creek permanecían sumidas en la oscuridad del amanecer cuando la condujeron hacia la prisión. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo. Algunas ventanas se entreabrieron tímidamente, y miradas temerosas la siguieron en completo silencio. El calabozo era un espacio húmedo y sofocante con muros de adobe agrietados y un penetrante olor a óxido. La arrojaron dentro sin contemplaciones. Luciana se desplomó sintiendo el sabor amargo del polvo en su boca. Antes de que pudiera levantarse uno de los captores, escupió cerca de su cara con desprecio. Mañana al mediodía veremos cómo se te quita esa soberbia, maestrita. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud tortuosa. El alba apareció bajo un cielo plomizo, como si hasta el mismo sol rehusara ser testigo de lo que estaba por venir. Conforme avanzaba la mañana, un rumor inquietante comenzó a crecer por las callejuelas. No era el bullicio alegre de los días de mercado, sino un murmullo denso cargado de presagios oscuros. Los hombres emergían tambaleantes de las tabernas, las mujeres se congregaban en las esquinas susurrando,
mientras las madres alejaban a sus pequeños del lugar. La noticia se propagó velozmente. Luciana Morales recibiría un castigo ejemplar ante todos. La plaza principal, presidida por una antigua fuente sin agua, y el poste de castigo raramente utilizado, comenzó a llenarse gradualmente. El patíbulo de madera donde tradicionalmente ataban a los criminales se convirtió en el foco de atención. Algunos juraban no querer presenciar el evento, pero una fuerza invisible los mantenía allí. Otros, dominados por el miedo, fueron forzados a asistir conscientes de que su ausencia podría interpretarse como desafío. Al filo del mediodía, 2 guardias irrumpieron en la celda. Uno portaba una soga gruesa entre sus manos callosas. La agarraron brutalmente arrastrándola por el corredor terroso y la exhibieron ante la muchedumbre cual trofeo de guerra. Luciana apenas podía sostenerse. El ayuno forzado, las muñecas en carne viva por las ataduras y el peso insoportable de la vergüenza la empujaban al abismo, pero mantuvo su dignidad intacta. No derramaría lágrimas. No les concedería esa satisfacción. Al conducirla hacia el poste, su respiración se volvió entrecortada y irregular. La madera tosca lastimó su piel cuando le desgarraron la blusa violentamente, exponiendo su espalda al sol inclemente y las miradas del pueblo. Un silencio horrorizado recorrió la multitud. Algunas mujeres se cubrieron los rostros, otras desviaron la mirada. Los hombres más pusilánimes fingieron desviar la mirada, mientras los más despiadados esbozaban sonrisas silenciosas. El sheriff, un individuo de vientre abultado y voz espesa, proclamó los cargos fabricados: instigación a la revuelta, conspiración contra el orden establecido y fomento de alianzas prohibidas con pueblos enemigos. Cada acusación fue como una daga, pero Luciana se aferró a los últimos vestigios de su orgullo. Se mordió el labio hasta que la sangre brotó. Las lágrimas ardían tras sus párpados, pero se negó a liberarlas. Caleb Rourke contemplaba la escena desde el balcón de la oficina del sheriff. Sostenía un vaso de whisky y exhibía una sonrisa torcida que revelaba su complacencia. El verdugo, designado un capataz de la mina, se aproximó empuñando un látigo de cuero desgastado y ennegrecido. Lo elevó al aire. El primer azote quebró el silencio como un relámpago. La piel de Luciana se rasgó en una línea escarlata que comenzó a sangrar instantáneamente. El dolor fue devastador. Era como hierro fundido recorriendo su espalda. Intentó gritar, pero solo emergió un gemido áspero atrapado en su garganta. El segundo latigazo llegó antes de poder recuperar el aliento. Después el tercero, el cuarto, el quinto, cada uno arrancando fragmentos de piel, dejando cicatrices que la marcarían eternamente. Los espectadores contenían la respiración. Algunas mujeres derramaban lágrimas silenciosas. Una pequeña refugiada entre las faldas maternas preguntó con inocencia por qué castigaban así a la maestra. La madre guardó silencio, solo la estrechó con fuerza intentando proteger sus oídos. Con cada nuevo azote, el cuerpo de Luciana se estremecía cual hoja en una tempestad. Su conciencia se desvanecía entre el tormento, la humillación y el sol abrasador sobre sus heridas. Solo persistía un pensamiento: no permitir que destruyeran su espíritu. Pero el cuerpo humano tiene sus limitaciones inexorables. Tras el 20º latigazo, sus lágrimas se volvieron invisibles, fundidas con el sudor y la sangre, mientras un zumbido persistente invadía sus oídos. El sabor metálico y espeso de su propia sangre inundó su boca cuando sus rodillas cedieron estrellándose contra el polvo ardiente. El verdugo implacable elevó nuevamente el látigo hacia el cielo inclemente. La multitud, sobrecogida por el horror, apenas podía mantener los ojos fijos en la escena. Algunos hombres cerraron sus párpados con fuerza, otros giraron sus rostros avergonzados. Varias mujeres comenzaron a sollozar sin contenerse. Fue entonces cuando surgió un acto minúsculo pero significativo. Un viejo minero de cabellos plateados por el tiempo dio un paso al frente desafiante. No pronunció palabra alguna, pero su gesto bastó para que 2 guardias se abalanzaran sobre él, empujándolo brutalmente hacia atrás. El castigo prosiguió sin pausa. Luciana apenas percibía ya su propia existencia corpórea. Solo experimentaba oleadas de calor abrasador, dolor punzante y un vacío amenazante que parecía devorarla desde dentro. Si esta injusticia te genera indignación y rabia, apoya este relato con tu like. No permitas que esta historia de valentía se pierda en el olvido.
Finalmente, tras una eternidad de 30 minutos, cuando su cuerpo yacía inerte y su respiración era apenas perceptible, el sheriff alzó su mano ordenando el cese. Luciana se desplomó cual muñeca destrozada, su cabello ensangrentado y enmarañado, ocultando parcialmente su rostro maltratado. La plaza quedó sumida en un silencio mortal. Ni un aplauso ni una voz de júbilo se atrevió a romperlo. Solo el viento arrastraba el polvo incansable. Caleb Rourke, desde su posición privilegiada, apuró el último sorbo de whisky antes de retirarse a su despacho. Su mirada anteriormente triunfante ahora vagaba perdida en la inmensidad del desierto, como presintiendo que algo más allá de su dominio comenzaba a gestarse. Mientras tanto, sobre una colina lejana, una silueta de tez morena y larga cabellera contemplaba la escena, sus puños apretados y su pecho ardiendo de furia contenida. Sus ojos negros como la noche más profunda permanecieron fijos en el cuerpo ensangrentado que yacía junto al poste de castigo. El momento de aparente calma había llegado a su fin. La sangre coagulada en su espalda comenzaba a formar una corteza rígida que se pegaba a su piel como una prisión de sufrimiento. Cada aliento era una tortura indescriptible. El sol, ahora en su cenit, abrazaba las heridas expuestas como si el firmamento mismo quisiera infligirle más castigo. Luciana apenas podía discernir su ubicación en ese momento. Todo parecía transcurrir en una pesadilla espesa, oscura, repleta de sonidos incomprensibles. Mientras su cuerpo sucumbía, su mente, en los últimos vestigios de lucidez, la transportaba hacia un recuerdo más luminoso, algo que aún causaba dolor, pero de una naturaleza distinta. Semanas antes, cuando el terror aún no tenía nombre, ella recorría secretamente los senderos hacia las montañas bajas del norte, más allá de la última vivienda del poblado. En ese lugar, escondidas entre la maleza y los peñascos, sobrevivían familias apaches desterradas de sus territorios por Caleb Rourke y sus secuaces, madres con infantes ancianos debilitados, jóvenes guerreros malheridos que en vez de portar armas, cargaban con fiebres y hambruna. Luciana los había descubierto casualmente mientras buscaba hierbas curativas para una de sus estudiantes enfermas. Fue allí donde encontró a un pequeño apache apenas de 7 años, temblando por la fiebre bajo la sombra de un mezquite. No vaciló. Regresó esa misma noche con provisiones, agua y alcohol para desinfectar las heridas. Nadie expresó gratitud verbalmente, pero sus miradas lo transmitían todo. Era consciente de que estaba cruzando una frontera prohibida. Auxiliar a los apaches constituía un delito tácito en Red Creek, una traición según los criterios de Caleb. Sin embargo, en su conciencia el verdadero crimen habría sido permanecer en silencio. Durante esas visitas clandestinas fue cuando lo avistó por primera vez, Tao, siempre distante como un fantasma entre rocas y arbustos. Ojos que la estudiaban silenciosamente con recelo inicial, y posteriormente con algo semejante al reconocimiento. Ahora, desde las cumbres de las colinas que circundaban la plaza, esos mismos ojos la vigilaban sin descanso. Tao seguía cada movimiento, cada impacto, cada lágrima que se negaba a brotar. Sus manos temblaban no por temor, sino por una ira que amenazaba con desbordarse. El látigo, serpenteando por el aire como una víbora mortal, parecía mofarse de su contención. Había arribado a Red Creek con los primeros rayos del alba con la única intención de observar. No pretendía intervenir, pero al contemplar el cuerpo maltratado y ensangrentado de Luciana, comprendió que la inacción ya no era una opción. Su caballo aguardaba oculto entre la vegetación a escasa distancia de la entrada del pueblo. Negro como el carbón, con la respiración agitada, como si compartiera la furia de su jinete, Tao ajustó meticulosamente su cinturón y acarició el cuello del animal. Sus gestos eran precisos, veloces, perfeccionados, tras incontables años de persecución y resistencia. Era consciente de que dispondría de instantes, quizás menos. El sol proyectaba extensas sombras entre las construcciones cuando Tao descendió velozmente hacia el corazón de Red Creek. El galope hendió el aire como un trueno. Los habitantes de la plaza apenas pudieron reaccionar antes de que aquel guerrero cubierto de polvo y con expresión pétrea irrumpiera en medio del castigo. Los vigilantes, desconcertados, intentaron responder, pero el primer ataque de Tao fue tan fulminante que el guardia más próximo se desplomó sin lograr desenvainar. El siguiente apenas consiguió alzar su fusil antes de que Tao lo desarmara con un golpe certero, enviando el arma por los aires.
La muchedumbre retrocedió instintivamente formando un círculo alrededor del Apache y de Luciana, quien permanecía inmóvil junto al poste. El sheriff vociferaba órdenes, pero el caos ya era absoluto. Varios hombres intentaron aproximarse, pero el caballo giró violentamente derribando a dos más con sus patas delanteras. La fuerza y la agilidad de Tau parecían sobrehumanas. Era como si el espíritu del desierto mismo se hubiera materializado para vengar esta injusticia. Con un movimiento fluido, Tau desmontó de un salto aterrizando junto a Luciana, y sin titubear un instante la alzó entre sus brazos. Su cuerpo malherido apenas pesaba contra la urgencia que lo impulsaba. La sangre de ella manchaba su pecho, pero en ese momento crucial, ni siquiera lo registró. El estruendo de los disparos rompió el aire. Los hombres de Caleb, presos del pánico, disparaban sin precisión, ignorando las consecuencias de sus acciones. Las balas silbaban levantando nubes de polvo a sus pies, pero Tau ya había regresado al lomo de su caballo, sosteniendo firmemente a Luciana. El noble animal, como si comprendiera la gravedad de la situación, galopó con una velocidad extraordinaria. Atravesó la plaza entre gritos, detonaciones y el caos generalizado. Las mujeres gritaban despavoridas, los niños sollozaban aterrados. Algunos hombres se apartaban instintivamente mientras otros caían en sus intentos vanos de detenerlo. Desde su balcón, Caleb Rourke, consumido por la rabia, estrellaba su vaso de whisky contra la pared, observando impotente cómo su castigo ejemplar se transformaba en una humillación imborrable. Tahu no volteó ni una vez. Cabalgó más allá de las viviendas, los corrales y los últimos vestigios de civilización. Los cascos resonaban como truenos entre las colinas distantes. El polvo se alzaba tras ellos como una cortina protectora. El desierto los acogió en su inmensidad infinita, y solo cuando las primeras elevaciones los ocultaron de Red Creek, Tahu aflojó ligeramente su agarre en las riendas. Observó a Luciana. Su rostro estaba lívido, cubierto de sudor y sangre, con los labios entreabiertos, como intentando pronunciar palabras que no llegaban. Tau tensó la mandíbula. No era momento de palabras ni reflexiones, solo de salvarla. El ambiente en la cueva era denso, impregnado del aroma intenso de las hierbas medicinales que ardían en un cuenco de barro. El humo sutil y ondulante envolvía el espacio como una áspera caricia, mezclándose con el aroma terroso de la piedra húmeda y el sudor del esfuerzo. Afuera, el viento del desierto aullaba entre las hendiduras de la montaña, arrastrando arena y hojas marchitas que golpeaban la entrada como diminutos dedos fantasmales. Tahu trabajaba con una concentración absoluta. Sus manos ásperas y experimentadas pasaban un lienzo húmedo por la frente febril de Luciana. La fiebre había drenado el color de sus mejillas y provocaba temblores en su cuerpo, que parecía haber agotado toda su energía vital. Las laceraciones en su espalda, cubiertas con un emplasto de savia y barro, seguían secretando. El sufrimiento debía ser atroz, pero apenas se escapaban gemidos de sus labios. Cerca de ella, un manojo de artemisa se consumía pausadamente, impregnando el ambiente con su esencia amarga. Contra el muro de piedra, una vasija pequeña contenía una poción oscura que Tahu había elaborado con los primeros rayos del sol. Había descendido hasta el riachuelo sorteando peñascos y esquivando cactus para conseguir agua cristalina antes de que el calor la volviera turbia y sin valor. Las noches en esa caverna eran gélidas, afiladas como navajas de obsidiana. Durante las horas de sol, la piedra se calentaba hasta volverse intolerable. Pero aquí, en este santuario apartado lejos de la brutalidad de Red Creek, Tahu luchaba por mantener a Luciana entre los dos mundos. El ritmo de su respiración agitada resonaba en la cueva como un tambor errático. Por momentos, sumida en el delirio, susurraba frases inconexas, nombres interrogantes, alaridos sofocados que emergían de la fiebre y del recuerdo vivo del tormento. Tau permanecía silencioso. Se limitaba a renovar los paños, aplicar más ungüento, a arroparla con mantas tejidas por las mujeres de su pueblo en inviernos pasados. Cuando al fin abrió los ojos, lo hizo con un pestañeo lento y atormentado. La tenue luminosidad de la cueva le hirió como una daga en los párpados. Intentó moverse por instinto, pero el dolor la paralizó como un peso muerto en el pecho. Percibió el aire frío en su piel, los vendajes húmedos sobre las heridas, la quemazón insoportable en la espalda. La garganta le ardía como si hubiera atravesado el desierto sin una gota de agua.
y allí estaba también punzante y viva la humillación, el peso insoportable de la vergüenza, cada recuerdo de los azotes, las miradas despectivas, los momentos en que fue exhibida como una bestia ante todo Red Creek. Quiso derramar lágrimas, pero sus ojos permanecieron secos. Al girar levemente la cabeza lo descubrió. Tau permanecía sentado, cerca de la entrada de la caverna, su espalda recostada contra la piedra fría observándola con una mirada indescifrable. Su rostro no revelaba ni piedad ni severidad, solo una serenidad profunda como la de un río ancestral, que arrastra rocas sin alterar su camino. Luciana intentó hablar, pero solo consiguió emitir un débil suspiro áspero. Tau se incorporó y en silencio llenó una pequeña vasija de barro con agua. Con movimientos firmes pero gentiles, acercó el recipiente a sus labios resecos. Bebió con esfuerzo sintiendo cómo el agua abrazaba su garganta como si fuera metal fundido. «¿Dónde me encuentro?», logró articular con voz quebradiza. «A salvo», respondió él en voz baja casi inaudible en las montañas. Tragó con dificultad. Sus ojos recorrieron el techo rocoso, intentando ubicarse, calculando el tiempo transcurrido. «¿Cómo? ¿Por qué?», intentó preguntar, pero las palabras se desvanecieron en su boca. Tahu guardó silencio por un momento observándola. Luego regresó junto al fuego. Removió las brasas con una rama seca y añadió más hierbas al recipiente. El aroma amargo inundó nuevamente la cueva. Luciana cerró los ojos brevemente dejando que el calor de las llamas acariciara su rostro. «Te observé», murmuró él repentinamente, «vi lo que hiciste por mi gente, por nuestros niños y ancianos». Luciana abrió los ojos despacio. Tau mantenía su mirada fija en el fuego danzante. «No podía quedarme sin actuar», susurró ella con voz apenas perceptible, no después de presenciar el sufrimiento de la gente allí. Un silencio prolongado invadió el espacio interrumpido únicamente por el crepitar de la leña en el fuego. Él se incorporó lentamente y se aproximó con un pedazo de tela limpia. Sin mediar palabra, comenzó a limpiar el sudor que perlaba su frente. Luciana permaneció inmóvil. No tenía fuerzas para moverse, pero incluso si las hubiera tenido habría permanecido quieta. Aquel gesto transmitía algo más profundo que simple lástima. Era una muestra de respeto, un cuidado silencioso que no buscaba reconocimiento. «Tu seguridad está en riesgo», murmuró Tau con voz grave. «Caleb no dejará pasar lo sucedido. Te buscará. Y a mí también». Luciana cerró los párpados sintiendo el peso de esas palabras, como una losa sobre su pecho. «No debiste ponerte en peligro por mí». Tahu hizo una pausa momentánea. Sus dedos se detuvieron brevemente sobre la tela antes de continuar. «Tú tampoco debiste arriesgar tu vida por mi pueblo», respondió con suavidad. «Pero lo hiciste». El diálogo se extinguió allí. Las palabras escasas y certeras parecían bastar para ambos. Esa noche, mientras Tau recolectaba leña cerca de la entrada, Luciana batalló contra la fiebre que la consumía. En su delirio revivió los gritos de la plaza, el silbido del látigo cortando el aire, las miradas aterrorizadas de quienes presenciaron su caída. Pero entre aquellas pesadillas también surgió la imagen de Tau, irrumpiendo a caballo en la plaza, abriéndose paso entre la multitud, sometiendo a los hombres con facilidad, y finalmente su abrazo protector al rescatarla del suelo. La noche avanzaba. Desde las colinas distantes, el aullido de un coyote quebró el silencio. Tahu, vigilante junto a la entrada de la cueva, permanecía alerta, su cuchillo al alcance, sus sentidos agudizados ante cualquier señal de amenaza. Muy lejos de allí, en el corazón de Red Creek, Caleb Rourke estrellaba su copa contra la pared dominado por la ira, mientras impartía órdenes a sus subordinados. «Quiero que encuentren a esa mujer y me la traigan viva o muerta». Y en cuanto a ella, ese apache escupió al suelo con desprecio antes de proseguir. «Quiero su cabeza en una pica». La orden de cacería estaba sellada. Los primeros rayos del amanecer apenas acariciaban las cumbres cuando Luciana, envuelta en una manta áspera y desgastada, dio sus pasos iniciales fuera del refugio. El viento gélido le azotó el rostro, pero no cedió ante él. Cada movimiento le provocaba dolor, cada bocanada de aire le recordaba las heridas recientes en su espalda, pero la resolución que ahora ardía en su interior superaba cualquier padecimiento físico.
Tahu la contemplaba desde lejos, posado sobre una roca con su mirada clavada en la lejanía. No pronunció palabra al verla emerger, pero sus ojos la seguían sutilmente mientras ella se desplazaba con paso cauteloso hacia el declive que ofrecía una vista del valle. Allá abajo el terreno árido se desplegaba como un lienzo resquebrajado y sediento, pero más allá hacia el sur se vislumbraba la silueta oscura de los tejados de Red Creek. Luciana cerró los puños con determinación. La transformación era irreversible. La joven que arribó de Santa Fe hacía semanas cargando libros y una sonrisa inocente había quedado enterrada bajo el polvo de la plaza y el peso de los azotes. Aquella mañana Tahu regresó con información crucial. Había establecido contacto con un grupo reducido de jóvenes guerreros apaches que permanecían ocultos en las colinas marginados, pero listos para la batalla. También había conseguido comunicarse con varios mineros que en secreto comenzaban a rebelarse contra el dominio de Caleb. En los días subsiguientes, la cueva se convirtió en un centro estratégico improvisado. Un antiguo mapa de Red Creek, trazado a mano por uno de los guerreros, fue desplegado sobre una roca lisa. Con carbón y sangre seca marcaron los puntos estratégicos, la mina, la oficina del sheriff, la taberna donde Caleb celebraba sus reuniones y las rutas de escape del pueblo. Luciana, concentrada frente al mapa, estudiaba cada detalle con una intensidad que asombraba hasta al propio Tahu. Su voz, aunque todavía débil, resonaba con una nueva autoridad decidida y estratégica, revelando un liderazgo que antes permanecía oculto. El momento ideal será durante la noche, explicó trazando con su dedo una ruta que serpenteaba por la parte posterior de la mina. Los guardias estarán distraídos en la cantina o descansando. Si actuamos con rapidez podremos controlar la plaza antes de que puedan reaccionar. Tahu asintió observándola con atención. Se había producido en ella un cambio que trascendía lo meramente táctico. Ya no era simplemente la mujer lastimada, sino una líder que inspiraba respeto entre los demás. Los trabajadores de la mina comenzaron a aparecer en pequeños grupos durante las primeras horas del alba, transitando por caminos escondidos, esquivando los puntos de control de Caleb. Hombres curtidos por interminables jornadas de trabajo forzado, con manos encallecidas y espíritus agotados por el temor constante. Entre ellos, un minero de mediana edad que se presentó como Ramón fue quien rompió el silencio. Si usted tiene el coraje de plantarle cara a Rourke, nosotros la seguiremos. Ya no tenemos nada más que perder. Luciana sostuvo su mirada y confirmó con un gesto. Entonces lucharemos, pero lo haremos de manera inteligente. Las veladas en la cueva se convirtieron en sesiones de planificación en voz baja. Los apaches instruyeron a los mineros en el arte del sigilo, enseñándoles a identificar pisadas extrañas y a interpretar el mensaje de las sombras. Los mineros, por su parte, revelaron los pasadizos ocultos de la mina, rutas secretas de su exclusivo conocimiento, túneles que permitirían infiltrarse hasta el centro del pueblo sin ser descubiertos. Mientras tanto, Luciana y Tahu dedicaban largas horas a perfeccionar cada detalle del plan. El respeto entre ambos se fortaleció de manera silenciosa, pero inquebrantable. Él admiraba su coraje, su capacidad de resurgir cuando todo parecía perdido. Ella lo admiraba por su fortaleza inquebrantable, su paciencia infinita, y aquella protección silenciosa que emanaba de él presente, incluso en los momentos de más profundo silencio. Durante los atardeceres, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, Tahu la acompañaba en breves caminatas alrededor de la cueva. Sus conversaciones eran escasas, pero en esos silencios compartidos se tejía algo especial que ambos comprendían sin necesidad de palabras. Una noche, mientras analizaban el mapa, detalladamente Luciana detuvo su mano sobre uno de los puntos señalados, la torre del antiguo molino. Podríamos posicionar a uno de los tiradores. Aquí, sugirió mirando a Tahu, tendríamos una vista privilegiada de toda la plaza. Tahu alzó una ceja gratamente sorprendido. «Demuestras un talento natural para la estrategia», observó con una sutil sonrisa. Luciana lo miró asombrada. Jamás se había imaginado planeando un asalto armado. Él la contempló en silencio un momento más. Después volvió su atención al mapa.
La vida transforma a todos cuando llega el momento preciso, y ese momento se aproximaba inexorablemente. Al tercer día arribaron las noticias desde Red Creek. Caleb había prometido una generosa recompensa en oro por la captura de Luciana y la cabeza de Tau. Las instrucciones eran inequívocas. Cualquier poblador que colaborara en ocultarlos sería ejecutado en la plaza sin derecho a juicio. El terror se propagó por el pueblo como una enfermedad, pero en la cueva, el anuncio solo consolidó la determinación del grupo. «Ya no hay marcha atrás», declaró Luciana erguida frente a los hombres y mujeres que habían abrazado su causa. «Esta no es únicamente mi batalla, ni solamente la suya. Es por cada persona que ha sido sometida, maltratada o acallada. Esta vez nosotros escribiremos el final». Los aplausos fueron contenidos. No era una celebración. Era un juramento, un compromiso tácito de que estaban dispuestos a sacrificarlo todo. La víspera del ataque, Tau se aproximó a Luciana mientras ella refinaba los últimos aspectos del plan. Pronunció su nombre en voz queda, casi un murmullo llevado por el viento. «Cuando todo esto concluya, sin importar el desenlace, quiero que sepas que has ganado el respeto de mi gente. Y el mío también». Luciana sintió un nudo apretándole la garganta. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras lo miraba con determinación inquebrantable. «Gracias por salvarme, Tau. Pero esta vez nos salvaremos todos juntos». Se quedaron allí intercambiando miradas cargadas de significado, sin necesidad de más palabras. La luna llena bañaba las paredes rocosas de la cueva con su luz plateada como un centinela silencioso. La batalla por la liberación de Red Creek estaba próxima a desatarse. Una oscuridad densa y sofocante, casi tangible, envolvía el pueblo como un manto opresivo. La noche carecía de brisa. El follaje de los árboles permanecía inmóvil como suspendido en el tiempo, mientras la tenue luz de los faroles apenas rozaba los bordes de las calles cubiertas de polvo. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, anticipando los eventos por venir. Luciana ajustó el pañuelo oscuro que ocultaba su cabello y tomó una profunda bocanada de aire, sintiendo los latidos de su corazón retumbar en su pecho como un tambor ceremonial. Su espalda aún palpitaba de dolor. Cada movimiento le traía el recuerdo vívido de las torturas pasadas, pero el miedo había mutado. Ahora era algo tangible y definido. Una amalgama de furia, resolución y el imperativo inquebrantable de concluir la misión iniciada. Tau, algunos pasos adelante, alzó su mano indicando alto. El grupo se detuvo al instante. Los jóvenes guerreros apache, con sus rostros cubiertos de pintura ritual, se deslizaban como espectros entre las construcciones de adobe. Los mineros, empuñando sus herramientas transformadas en armas, aguardaban en las posiciones establecidas, formando un círculo estratégico alrededor del pueblo. Luciana divisó la silueta del antiguo molino en la distancia. Allí uno de los más precisos tiradores apache esperaba la señal para neutralizar a los vigilantes de Caleb. Ramón, quien lideraba a los mineros, se había atrincherado cerca de la entrada principal de la mina, preparado para impedir cualquier intento de refuerzo. Los minutos se arrastraban como una eternidad. La tensión se palpaba en el aire como una cuerda a punto de ceder. La señal convenida sería la detonación de una pequeña carga explosiva situada estratégicamente junto al depósito de herramientas. Una detonación breve pero decisiva para desencadenar el caos. Luciana intercambió una mirada con Tahu. Él respondió con un gesto silencioso, como si pudiera descifrar sus pensamientos más íntimos. Después, con un movimiento certero de su cabeza, señaló su disposición. Un joven apache agazapado, junto a un barril de pólvora, encendió la mecha con precisión. El silencio sepulcral fue quebrado por una explosión contundente que sacudió la tierra y levantó una densa cortina de polvo y humo sobre el extremo meridional del pueblo. La resonancia de la explosión reverberó entre las montañas circundantes como el rugido de una bestia despertando de un letargo milenario. En ese instante todo se precipitó simultáneamente. Desde la altura del molino, el tirador apache abatió al centinela que vigilaba la plaza. El guardia se desplomó sin emitir sonido alguno.
Los mineros equipados con picos, palas y algunas escopetas desgastadas irrumpieron por el flanco oriental, sometiendo a los guardias que protegían la entrada del despacho de Caleb. Luciana, empuñando un rifle de caza que apenas dominaba, pero sostenía con determinación, avanzó junto a un grupo de mineros hacia el corazón de la plaza. Cada paso era un duelo entre el temor y la determinación, pero su mirada permanecía firme. Tau, sobre su caballo, emergió como una figura legendaria atravesando la calle principal con una velocidad sobrenatural. Con el rifle en una mano y el machete a sus espaldas, guiaba a los jóvenes guerreros en un ataque directo hacia la oficina del sheriff. Los disparos comenzaron a resonar por doquier. Las balas impactaban contra los muros, rebotaban en los tejados y alzaban columnas de polvo al golpear el suelo. Los hombres de Caleb emergieron tambaleantes de la taberna desorientados y ebrios solo para ser recibidos por una andanada de piedras y disparos que los forzó a replegarse. Una carga de dinamita improvisada detonó cerca del almacén de municiones, provocando que cajas de madera volaran por los aires y sembrando el caos entre los defensores de Caleb. Los habitantes de Red Creek, inicialmente refugiados en sus hogares, empezaron a asomarse por puertas y ventanas. Algunos, superando años de temor acumulado, se aventuraron a salir primero como observadores pasivos, después como participantes activos. Mujeres empuñando sartenes y escobas pequeños, lanzando piedras desde los tejados, hombres corriendo con antorchas y garrotes hacia el epicentro del conflicto. Luciana, cubierta de polvo y empapada en sudor, atravesó la plaza bajo el fuego cruzado. Su aliento era entrecortado, pero no cesó su avance. La memoria de su humillación pública la impulsaba hacia adelante como una fuerza incontrolable. Al alcanzar la oficina del sheriff, presenció cómo Tau derribaba a uno de los secuaces de Caleb con un certero golpe de rifle. La puerta principal cedió ante el asalto de los guerreros. En el interior, el sheriff y sus ayudantes intentaban fortificar su posición sin éxito. En cuestión de minutos, el corrupto régimen de Red Creek se desmoronaba. El caos se intensificó cuando otro contingente de mineros irrumpió desde el oeste, bloqueando la última ruta de escape disponible. Caleb, observando el avance rebelde desde su ventana, maldijo en voz queda. Estrelló su vaso de whisky contra el suelo y comenzó a gritar órdenes desesperadas a sus últimos hombres leales. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo entero se había convertido en un torbellino de llamas, gritos y humo. El estruendo de las explosiones, la madera crujiente, los lamentos de los heridos y el clamor de un pueblo que finalmente se liberaba del miedo, se fundían en una caótica sinfonía de libertad. Luciana alcanzó el centro de la plaza jadeante con manos temblorosas, pero firmes sobre su rifle. Sus ojos buscaron a Tau entre el caos, y lo divisaron al otro extremo, junto a un grupo de mineros que construían barricadas improvisadas con determinación. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dedicó por primera vez una sutil sonrisa de reconocimiento. La rebelión de Red Creek había dejado de ser un plan clandestino gestado en una cueva montañosa. Se había transformado en una realidad tangible, una batalla, encendida por el honor, alimentada por años de ira contenida, y impulsada por la firme resolución de no volver a someterse jamás. La mansión de Caleb Rourke, erguida sobre la colina que dominaba Red Creek, se alzaba como una fortaleza aislada bajo el resplandor amenazante de los incendios que devoraban el pueblo. Las ventanas, antiguos símbolos de supremacía y opulencia, se habían convertido en meros marcos sombríos, incapaces de contener el eco de los disparos y los gritos que ascendían desde la plaza. La noche, impregnada de pólvora y polvo, parecía haber dictado sentencia. Sería la última vez que Caleb contemplara su imperio desde las alturas. En el interior de la mansión, Caleb deambulaba frenéticamente como una fiera enjaulada, con la camisa desabrochada, el rostro perlado de sudor y los ojos desorbitados por una mezcla de furia y terror. Sobre una mesa, un saco repleto de monedas de oro aguardaba listo para una huida precipitada. Llevaba 2 pistolas al cinto, pero sus manos temblorosas traicionaban cualquier intento de puntería certera. Sus últimos secuaces, apenas una docena, corrían desenfrenadamente entre las habitaciones recolectando armas y municiones. Algunos, al escuchar el avance imparable de los rebeldes por las calles, comenzaban a flaquear. «¡Cobardes miserables!», vociferó Caleb, estrellando una botella contra la pared. «¡Defiendan esta casa!
«Defiéndanme», pero ni siquiera el terror que les inspiraba su patrón podía retenerlos por más tiempo. Uno tras otro, los matones empezaron a escabullirse por las salidas traseras, huyendo como ratas en la oscuridad. Caleb comprendió entonces que la huida era su única salvación. Se dirigió apresuradamente hacia la puerta trasera de la mansión, aquella que conducía a un sendero secreto serpenteante, entre la maleza, descendiendo hacia el antiguo lecho del arroyo reseco. Allí había preparado un caballo ensillado, su última esperanza de escape hacia el norte. Con pasos apresurados y el aliento entrecortado, abrió la puerta de golpe. Pero la visión que lo recibió lo paralizó instantáneamente. Luciana permanecía inmóvil en medio del camino, sosteniendo con firmeza el látigo de cuero. Aquel mismo látigo que había marcado su espalda semanas atrás. Sus ojos, ahora encendidos con una mezcla de venganza y determinación, lo atravesaron como dagas invisibles. Su semblante, aún marcado por las cicatrices, reflejaba el rostro de una mujer que había trascendido el miedo a la muerte. Caleb retrocedió estupefacto. Tu masculló con asombro. Sorprendido, Luciana avanzó un paso, el látigo ondulando entre sus dedos como una víbora lista para atacar. «Pensaste que podrías destruirme, Caleb». Su voz emergía suave pero implacable, como el presagio de una tormenta inminente. «Creíste que me quebrarías, solo conseguiste fortalecerme». Caleb intentó alcanzar su pistola, pero Luciana fue más veloz. Con un movimiento certero, el látigo silbó en el aire hasta enroscarse en su muñeca. El impacto fue tan brutal que el arma se desprendió de sus dedos al instante. El revólver se perdió entre el polvo y la tierra, lejos de su alcance. El alarido de dolor de Caleb apenas duró un segundo, pero bastó para desatar la furia contenida de Luciana. Avanzó hacia él cada paso cargado, con semanas de tormento, de noches febriles de vergüenza pública. El látigo volvió a cortar el aire y esta vez impactó en el pecho de Caleb, arrancándole un grito de terror y sorpresa. «Por cada golpe que me infligiste», exclamó Luciana, descargando otro latigazo feroz. El impacto fue tan violento que lo derribó, obligándolo a caer sobre sus rodillas. «Por cada minero que sometiste a tu crueldad». El látigo rasgó el aire antes de impactar contra su espalda desprotegida. Caleb intentó arrastrarse desesperadamente hacia su arma caída, pero Luciana fue más rápida. Lo golpeó con fuerza en el costado, haciéndolo rodar por el suelo polvoriento. Su respiración era entrecortada, su corazón latía desbocado en su pecho, pero su determinación no flaqueó. Los recuerdos de los mineros heridos, de los niños apaches, hambrientos, de las mujeres aterrorizadas en la plaza, alimentaban su resolución inquebrantable. «Por cada familia que destruiste con tu codicia», gritó alzando nuevamente el látigo. Pero antes de asestar el siguiente golpe, una mano firme se posó sobre su hombro. Tao se giró con los ojos ardiendo en furia, pero la mirada de Tao transmitía un mensaje silencioso que la hizo detenerse. Serenidad, contención, una advertencia tácita de que la venganza había cumplido su propósito. Luciana dejó caer el látigo. Sus brazos descendieron exhaustos. Su respiración continuaba agitada, pero su espíritu permanecía más inquebrantable que nunca. «Es suficiente», pronunció Tao con voz profunda. «Ya lo has derrotado». Con un movimiento ágil, Tao levantó a Caleb del suelo como si no pesara nada. El hombre apenas podía sostenerse. Sus ropas estaban destrozadas, su rostro cubierto de tierra y sangre. Nada quedaba del tirano arrogante que semanas atrás dictaba órdenes desde su balcón. Cuando Luciana y Tao lo condujeron hacia la plaza central, todo Red Creek se había reunido allí. La multitud en completo silencio contemplaba atónita la escena impensable. El sheriff, al ver a Caleb convertido en una sombra de lo que fue, comprendió que el régimen había terminado. Sin pronunciar palabra, montó su caballo y huyó con los últimos secuaces, abandonando un pueblo que ya no se doblegaba ante ellos. Luciana se detuvo en el centro de la plaza, observando cada rostro que la rodeaba. Por primera vez sintió el verdadero peso de lo que significaba la resistencia. Ya no era una lucha solitaria, sino el despertar de toda una comunidad que había vivido bajo el yugo del terror. Caleb fue arrojado al suelo frente a la multitud expectante. Nadie se atrevió a tenderle una mano. Luciana, de pie junto a Tao, respiró profundamente,
y permitió que una única lágrima resbalara por su mejilla curtida. No era una lágrima de sufrimiento, sino de liberación absoluta. Los primeros rayos del alba bañaron Red Creek como una bendición inesperada. La luz dorada se filtró entre las grietas de las antiguas casas de adobe, iluminando un pueblo que después de años de opresión finalmente respiraba sin temor. El aire que durante tanto tiempo había estado impregnado de miedo y silencio obligado, ahora transportaba susurros de esperanza renovada. Las marcas de la rebelión permanecían visibles: maderas destrozadas, cristales rotos, paredes acribilladas. Pero estas cicatrices en el paisaje ya no evocaban dolor, sino que se alzaban como testimonios de una victoria conseguida con valentía y unión. Luciana se detuvo ante la fuente vacía de la plaza, testigo silencioso de incontables humillaciones y castigos. Ese mismo lugar sería ahora el escenario de un nuevo comienzo. Vestía una simple blusa de algodón y una falda de trabajo, pero su porte, la intensidad de su mirada y la dignidad de su postura irradiaban más autoridad que cualquier uniforme. Los habitantes de Red Creek comenzaron a emerger de sus hogares. Primero las mujeres con sus delantales manchados, después los niños corriendo descalzos, descubriendo la libertad de reír sin represalias. Los hombres con rostros curtidos formaron un semicírculo alrededor de la plaza, rodeando a Luciana. La campana de la iglesia, silenciada durante meses, emitió un tañido pausado, como si la propia estructura celebrara este amanecer de libertad. Luciana tomó aire profundamente y ascendió a una plataforma improvisada, construida con las tablas desgastadas de un viejo carro que antaño transportaba carbón. Sus manos temblaron levemente, pero al comenzar su discurso, su voz emergió cristalina y potente, como si cada palabra fluyera directamente desde su corazón. «Hoy despertamos siendo diferentes», pronunció mientras sus ojos recorrían cada rostro entre los presentes. «Por demasiado tiempo vivimos sometidos, soportando maltratos, castigos e indignidades. Pensamos que estábamos atrapados, que el temor era más poderoso que nuestra voluntad. Pero esta noche probamos lo contrario». La multitud permaneció en absoluto silencio, algunos con lágrimas contenidas, otros apretando los labios en una expresión de profunda emoción. «No quiero que me recuerden como la mujer que sufrió el castigo, sino como aquella que se irguió después de cada caída. Y ustedes, cada uno de ustedes, fueron mi fuerza para levantarme. Esta victoria nos pertenece a todos. A cada minero que empuñó su herramienta como símbolo de resistencia, a cada madre que defendió a sus pequeños, a cada joven que decidió enfrentar en lugar de escapar». Un aplauso solitario resonó desde el fondo, seguido por otros, hasta que la plaza entera estalló en aclamaciones y gritos de júbilo. Los nombres de Luciana y los otros líderes de la rebelión se elevaron en cánticos. El sonido de aquellas voces unidas ascendió hacia el cielo como un juramento de que Red Creek jamás volvería a doblegarse. Luciana descendió de la plataforma rodeada por sus antiguos estudiantes, por los mineros que combatieron junto a ella, por las mujeres que le ofrecían agua y comida en señal de agradecimiento. Sin embargo, en medio de la celebración sus ojos buscaban una figura que sabía pronto partiría. Tahú se encontraba a cierta distancia sobre su caballo en la colina que bordeaba el norte del pueblo. Desde allí, contemplaba la escena con expresión serena, sin intervenir, fiel a su naturaleza. Su silueta recortada contra el firmamento parecía fundirse con el paisaje majestuosa e imponente, pero ya preparada para emprender su camino hacia el desierto. Luciana lo miró intensamente sin necesidad de palabras entre ellos. El silencio comunicaba más que cualquier diálogo. Tahú respondió con un sutil movimiento de cabeza, un gesto minúsculo pero repleto de significado. Con un suave toque de sus piernas, dirigió su caballo hacia las colinas distantes, alejándose gradualmente. Ella siguió su silueta con la mirada hasta que se desvaneció entre las ondulaciones del terreno rocoso. En su corazón sabía que este no era un adiós definitivo, no podía hacerlo. La celebración continuaba en el pueblo. Los niños perseguían juguetones a los perros callejeros, los hombres se dedicaban a restaurar puertas y ventanas dañadas, mientras las mujeres organizaban festines improvisados en cada esquina. La vida que había permanecido suspendida durante tanto tiempo comenzaba a fluir nuevamente.
Luciana permaneció inmóvil en el centro de la plaza, respirando profundamente dejando que el sol matutino acariciara su rostro. Aunque el futuro era incierto por primera vez, en mucho tiempo no sentía temor. Había confrontado sus demonios internos, transformando su vergüenza en fortaleza, y había descubierto que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en símbolos de triunfo. Red Creek iniciaba un nuevo capítulo y ella también. Si esta historia te ha conmovido, comparte tu opinión y dinos desde qué país nos sigues. Tu participación es fundamental. Dale me gusta y suscríbete para recibir más relatos extraordinarios como la nueva historia que aparece ahora. Haz clic en la historia que se muestra en pantalla y déjate sorprender.